8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6 minutos. Lo anunciado, está con nosotros en nuestros estudios la economista Verónica Artola, analista económica, exgerenta del Banco Central del Ecuador. Qué gusto tenerla acá. Economista Artola, buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El riesgo país de Ecuador volvió a subir, supera los 2.000 puntos. Al cierre de la jornada del 14 de noviembre se ubicó en 2.030 puntos, 53 puntos adicionales respecto a la última jornada. Hay temor en los inversionistas sobre la situación económica que atraviesa el país, sobre la capacidad que va a tener el Estado ecuatoriano para cumplir con sus compromisos en el pago de la deuda y sobre la coyuntura política. ¿Qué tan beneficioso o perjudicial puede ser este repunte del riesgo país, más tomando en cuenta que en menos de 2 semanas podremos ya tener en funciones al presidente electo Daniel Noboa? Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. La verdad, la situación en este momento económica y fiscal del Ecuador es súper compleja. Entonces, hace algunas semanas cuando conversábamos en estos mismos espacios, yo les decía, el gobierno nuevo va a tener que acercarse a los organismos multilaterales para conversar y ver cómo podemos acceder a un financiamiento de una manera mucho más rápida. Entonces, en primera instancia parecía buena idea. Me voy donde los organismos, converso y les digo que necesito realmente los créditos necesarios, ¿no?, para cerrar al menos este año. Pero el problema, yo creo, es que uno tiene que ir donde los organismos preparado, con un discurso claro y diciendo voy a hacer A, B, C y D. Pero si yo voy donde los organismos multilaterales y les digo, mira, voy a bajar impuestos, pero no les digo cómo, voy a recaudar de otra forma los ingresos. Yo sé que la situación es compleja, pero les digo, sabes que si no me das el dinero, hay una probabilidad alta de caer en default. Entonces los mercados, los organismos multilaterales se ponen nerviosos. Entonces, ¿qué significa que el riesgo país esté alto? Significa que nos están viendo a nosotros como un país que no va a pagar las deudas. Entonces, por lo tanto, si yo te veo como un país que no me vas a pagar, yo te tengo que cobrar una tasa de interés más alta para cualquier préstamo. Yo justo conversaba con mis estudiantes del día de ayer en la universidad y me decían, ¿qué es mejor, que suba o que baje el riesgo país? Imagínense, estudiantes universitarios decían, miren, es mejor que baje, porque significaría que entonces hay más probabilidad de que nosotros podamos acceder a un crédito. Entonces, lamentablemente son malas noticias, porque 2.000 puntos habíamos tenido cuando se declaró la muerte cruzada, entonces claro, con toda esa inestabilidad política y ahora a puertas de que el presidente Noboa ya asuma el poder, yo le veo bastante complejo el que pueda pensar en salir en los organismos o al mercado a conseguir dinero. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar el hueco fiscal? Creo que es la pregunta que nos estamos haciendo todos ahora. ¿Cómo está, economista? Qué gusto, buenos días. A propósito de esto, conversábamos ayer con Osvaldo Moreno y decía Osvaldo, capaz es un error de novatos, ¿no? La primera aparición pública del presidente Noboa con los organismos multilaterales y las declaraciones que da con respecto de la posibilidad de caer en default y si no me reelijo no hay posibilidad de pago, etcétera, etcétera. ¿Ese error de novato puede ser corregido en el corto plazo o no? ¿O usted cree que va a ser muy difícil que consiga financiamiento? Porque de alguna forma también, digamos, podría voltear la vista a China, ¿no? No necesariamente y únicamente el FMI y el Banco Mundial. A ver, yo creo que debería, la verdad, después de esta novatada, de esta falta de experiencia, como queramos decirlo, o ser demasiado transparente también puede haber costado este incremento del riesgo país, tendría que tomar una solución urgente, ¿no? Entonces yo creo que los nuevos nombramientos que está haciéndolo son interesantes, pero yo lo decía justamente ayer, creo que esa mezcla entre experiencia y juventud es súper importante en todo, sobre todo más en el sector público, no es lo mismo, ya hemos visto administrar una empresa pública que administrar el sector público o privado. Entonces creo que hay una diferencia importante. Entonces debería hacerlo. Hay una cosa, puedo irme a China sí, pero yo creo que ya el límite de endeudamiento que tiene el Ecuador está llegando a un punto complejo. Estamos ya en los límites legales. Por encima del 80% de lo que dice la Constitución. Así dicen, o sea, así los últimos datos, ¿no? Hay algunas personas dicen que ya estamos alrededor de 80,000 millones de dólares. Entonces necesitamos reactivar la economía para poder ir bajando esto, porque si no, caso contrario, vamos a llegar a un nivel de insostenibilidad fiscal súper complejo, ni el más genio lo va a lograr. Entonces necesitamos, más allá de que sea el Fondo Monetario o China, necesitamos ver cómo reactivamos la economía para que realmente esto vaya cambiando. Para salir este año, ¿cuánto se necesita? Usted mencionaba que tenemos necesidad de financiamiento para cerrar este año, ni qué decir de lo que
va a tener que planificarse para el año que viene. Pero para cerrar este año, ¿cuánto se necesita? Hay economistas que señalan que el déficit está entre 5 y 10 mil millones de dólares. A ver, es que, por ejemplo, hay que entender que cuando nosotros nos endeudamos, no podemos eso invertir en pagar sueldos y salarios, porque está prohibido por ley y por constitución. Entonces, realmente lo más importante hasta cerrar el año es cómo pago los décimos y cómo pago los sueldos. Entonces, solamente ahí necesitamos entre 1.500 y 1.800 millones de dólares. Yo decía... Ese dinero no hay. Y no hay, porque en la cuenta fiscal, hasta los últimos datos del 1 de noviembre, que está publicado en el Banco Central, que es información pública, está un poco menos de 400 millones de dólares la cuenta única, que es de donde saldría. Entonces yo digo, sí, tal vez, y el nuevo gobierno va a tener que priorizar el pago de sueldos y salarios, pero ¿qué va a pasar con el resto, como usted dice, de atrasos, de huecos con los GATS, con universidades, con la seguridad social, que no la estamos cubriendo? Y lamentablemente, yo sí lo digo de manera transparente, este gobierno se va y ya no tiene que preocuparse del pago de salarios de diciembre. Le deja ese peso tan grande al nuevo gobierno y sin una claridad de cómo ¿Puede cerrar. echar mano de las reservas internacionales para llenar ese vacío, no? No, no puede. En este momento no puede, porque además hay una prohibición legal y sería una cosa complicada hacerla para pagar sueldos y salarios. Hablábamos hace un momento del tema del endeudamiento y nos decía la economista Artola, sí, o sea, estamos por encima de los 80 mil millones de dólares de endeudamiento. La economista Vilma Salgado hace algunos días de aquí nos dijo, el problema es que ¿a dónde se fue la plata de ese endeudamiento? Porque si ustedes me dicen a mí, es que nos endeudamos con China, ok, pero está Coca-Cola Sinclair. Es que nos endeudamos con tal, sí, pero están las hidroeléctricas, están las carreteras, están las plataformas financieras, etcétera. Este endeudamiento desde el gobierno de Moreno a la fecha, ¿en qué se ha traducido si no hay inversión pública? Bueno, en el gobierno de Moreno tuvimos una crisis económica súper compleja. Tuvimos la pandemia. Tuvimos la pandemia, efectivamente, tuvimos el peor, como siempre yo digo, de crecimiento económico de la historia del Ecuador. Entonces, ese endeudamiento nos permitió, ¿no es cierto?, tratar de salir de ese hueco tan complejo. En el gobierno de Lasso, créame, Alexis, Licenia, que yo me hago la misma pregunta, ¿dónde está la plata? ¿Qué pasó con eso? Yo conversaba también con personas que conocen un poco más del tema desde adentro, de las finanzas públicas, y hay que entender que el año pasado, por ejemplo, tuvimos un excedente de ingresos petroleros. Entonces, a la misma fecha, tuvimos un déficit de 16 millones de dólares. Hoy el déficit es de 2.600 millones de dólares. Entonces dices, ¿qué hiciste con ese excedente petrolero? En teoría, el Ministerio de Finanzas dice que me puse al día con algunos pagos atrasados, históricos y tal, pero yo creo que fue una pésima planificación, porque en teoría me puse al día con eso, pero dejé sin liquidez a la caja fiscal. Yo ponía el ejemplo, es como que yo tengo que pagar mi casa, yo tengo un plan programado del pago de la hipoteca, me vienen unos ingresos extras y digo, ¿sabes qué? Ahora pago todo y me consumo todo, pero ya no tengo el siguiente mes para pagar la pensión de la escuela de mis hijos. ¿Es eso razonable? No, la verdad creo que no. Entonces creo que esas decisiones no se han hecho adecuadamente y lamentablemente estamos viviendo esas consecuencias que no sabemos. No hay una obra grande con la que le podamos recordar al presidente Lasso, ni una sola. Y nos deja endeudados, nos deja complicados con la peor crisis de seguridad en la historia del Ecuador. Entonces creo que el gobierno del presidente Noboa tiene un reto grandísimo en cómo va a poder cerrar esos temas. Ahora, usted decía que todos estos atrasos con proveedores, con gobiernos autónomos descentralizados, con jubilados, con los mismos empleados públicos, si no se logra cubrir estos meses que faltan para que concluya el año y toda esa carga le va a quedar al presidente Noboa, va a empezar su gestión con toda esta carga. ¿Qué opciones le quedan? Si no puede acudir al endeudamiento, porque ya estamos sobreendeudados en los límites previstos en la ley, ¿qué opciones le quedan? Si tampoco puede acudir a los organismos internacionales por esta forma que usted dijo de esta novatada, etcétera, etcétera, ¿qué opciones hay? Yo creo que por eso el gobierno de Lasso se adelantó al tema de la preventa petrolera, que antes se satanizaba mucho y ahora se vio que era importante. Yo creo que con estos son los recursos que van a tratar de cerrar este año 2023. Hace algunas semanas el Ministerio de Finanzas también, a través de una metodología o un mecanismo que se llama excedentes de liquidez, empezó a extraer los recursos que no estaban ejecutados de algunos ministerios por alrededor, un poquito más, creo, de 200 millones de dólares.
dólares. Entonces seguramente harán eso, ¿no? Ver quién no ha ejecutado hasta el mes de diciembre, coger esa plata para tratar de completar lo que necesito para pagos de sueldos y salarios, pero nuevamente cierro un hueco para abrir otro, y el otro del año 2024 va a ser súper complejo. Hay estimaciones que las necesidades de financiamiento podrían ser superiores a los 10,000 millones de dólares el próximo año. Si bien el déficit podría cerrar entre 6, 7 mil millones, las necesidades son 12,000, y con un riesgo país de 2,000 puntos, entonces, y con los cupos de los multilaterales prácticamente al tope, con el cupo del endeudamiento del Ecuador al tope por el tema legal, es duro. Por eso yo veo que la única salida es tratar de generar una reactivación económica lo antes posible y ver de dónde realmente puedo conseguir ingresos, y creo que una reforma tributaria como la que está pensando podría ser interesante siempre y cuando no sean tributos que vayan a perjudicar a las familias, ¿no? Y al desempeño económico. Habría también que tomar en cuenta también, economista, cuánto puede afectar en ese escenario del cual estamos hablando la para de la explotación en el campo ITT. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, ahí también hay un hueco de casi 450 millones de dólares, que no es los 1,000 y más que decían algunos analistas. Pero es una cifra es exactamente, muy no podemos, importante. claro, no podemos negar que hay un hueco ahí, que se necesita realmente hacer algo. Yo conversaba la última vez, creo, Alexis, con usted aquí, o sea, ¿por qué no pensamos en esa emisión de estos nuevos bonos verdes, bonos sostenibles? Para eso yo sí creo que el Ecuador tiene espacio y podría colocarse en unas condiciones un poquito mejores que las que si saldríamos a colocar unos bonos cualquiera, por así decirlo. Entonces, tal vez el gobierno debería pensar por ahí. La nueva ministra tiene unos retos importantes y yo lo veo dos: ver cómo cierra ese hueco justamente y cómo va a ser la proforma general del Estado para reactivar la economía. O sea, se sientan, ¿no es cierto?, el 23 de noviembre, hasta eso van a tener presupuesto prorrogado, pero la idea es ver, ok, los pocos o muchos recursos que tienen, cómo los van a destinar para justamente reactivar a las familias. Si no, hay estadísticas tan complejas como el tema de remesas que cada vez sigue creciendo. Tal vez este año, de acuerdo a las estimaciones, 2023 va a ser el año donde más recibamos remesas desde que estamos dolarizados. Hasta junio de este año hemos recibido casi 2,500 millones de dólares. Entonces son cifras brutales que nos dirían buenazo. No. Otra vez los migrantes nos están salvando. Exacto, la gente, y que no estamos generando empleo aquí. Entonces las nuevas autoridades tienen que ver, ¿no?, cómo hacen eso, que sería lindísimo tener una bolita mágica y decirles anda por aquí o por acá. No, porque este país es súper complejo, y veamos también todos los acuerdos políticos, la gobernabilidad política para llevar a cabo estas reformas que se necesitarían también. Esa reforma tributaria que usted dice sonaría interesante, ¿debería ir planteada en qué sentido para que no afecte a la gran mayoría de ecuatorianos, como sí ocurrió con la reforma anterior, que luego fue de cierta manera modificada, pero ya después de haber hecho el daño, ¿no? ¿Cómo debería ir planteada esta reforma tributaria? De lo poco que se conoce es que van a reducir el IVA, por ejemplo, para los materiales de construcción, que se va otra vez a acudir al tema de las exenciones tributarias para las empresas a cambio de que generen empleo, una herramienta que ya la anunció el presidente Lasso, que ya la utilizó y que el propio director del Servicio de Rentas Internas dice con cifras que no ha dado resultados, que se benefició a muchas empresas con este argumento, pero que en respuesta a esas empresas no crearon ni un solo puesto de trabajo. Yo creo que por ahí es, Licenia. Yo no creo que en este momento, por ejemplo, impuestos regresivos, como decimos los economistas, decir que todos paguemos por igual, o tipo IVA sería ahorita la solución, porque es algo complejo, pero sí tipo impuestos al patrimonio, unas, no sé, a las empresas que están ganando más. Yo lo decía, la presidenta de ultraderecha italiana puso hace algunos meses un impuesto a la banca. ¿Por qué no pensamos y no analizamos lo mismo aquí en el Ecuador? Porque han ganado en los últimos años de una manera considerable. El tema de exenciones en el Ecuador, durante creo los últimos 4 o 5 gobiernos, desde que se puede tener algo de información, se han hecho exenciones para si contratas mujeres, si contratas discapacitados, si contratas jóvenes, si inviertes en temas sostenibles y tal, y no ha dado resultado. Entonces yo creo que hay que revisar adecuadamente el tema de exenciones para ver qué sí realmente funciona y el resto no, y quitar. Entonces es un tema de que si bien el empleo es complejo, las empresas tampoco tienen una capacidad tan importante, deberíamos ver quién más tiene, más pague, al menos en los próximos
6 meses para, como digo, tratar de cerrar el hueco en este periodo de transición, porque el gobierno del presidente Lasso tampoco va a tener mucho, pero ahí la pregunta será, ¿va a querer tomar estas decisiones complejas? El presidente Noboa. El presidente Noboa, si es que está pensando en reelegirse, ¿va a querer hacerlo? Entonces creo que eso también fue otra de las cosas que les preocupó a los organismos multilaterales, porque si tú te quieres reelegir no vas a tomar en teoría medidas impopulares, pero que técnicamente tal vez serían lo correcto. Entonces ahí creo que es todo ese mix, ¿no? De cosas de cómo lo va a llevar. Ahora, usted hablaba hace un momento de la conformación mixta, si se quiere, de este gabinete donde hay personas jóvenes con experiencia. Yo valoro, la verdad es que me parece que es un muy buen mensaje. Habrá gente que, por supuesto, tiene todo el derecho además de discrepar conmigo, pero, a ver, conformación de un gabinete además que es equitativo en cuanto a paridad de género, hombres, mujeres, además jóvenes, otros con un poco más de experiencia, etcétera. Entre las figuras jóvenes, economista Artola, está justamente el perfil de la ministra de Economía y Finanzas, Sarija Moya. Tiene experiencia dentro del sector público, lo cual usted ya decía hace un momento, eso es súper importante. Desde mayo del 22 hasta el mes pasado se desempeñó como directora general de Planificación y Gestión Estratégica del Ministerio de Gobierno. Antes había sido directora de Planificación y Seguimiento del mismo ministerio. La nueva ministra es docente, tiene título de economista de la PUCE, maestrías, etcétera, etcétera. Ese perfil, con respecto de lo que hemos visto en los últimos años, quizás el paso de Arosemena, lo de Simón Cueva, etcétera, etcétera, ¿cuánto puede cambiar la manera de manejar las finanzas y la economía pública de este país? A ver, como usted dice, yo creo que el mensaje es interesante, porque además en carteras de Estado complejas, por así decirlo, energía, ahorita con el tema de cortes, hay una mujer joven, en el mismo Ministerio de Economía también. Yo he conversado con personas de la facultad y me han dado las mejores referencias de la nueva ministra en temas técnicos, entonces yo creo que ese es un plus. Lo importante será cuando uno se sienta, y lo digo por experiencia, cree que el tema técnico es todo, pero después te chocas con el tema político y los poderes detrás que realmente te dicen hasta dónde puedes hacer las cosas. Porque finalmente el presidente es el que le define la línea por donde ustedes deben trabajar. Exacto, y a veces ni siquiera el presidente, dicen, y a veces hay más poderes, ¿no es cierto?, económicos fuertes que ejercen esa presión y no dejan que se pueda tomar alguna decisión económica. Entonces yo creo que la ministra tiene una buena capacitación o perfil técnico. Lo importante sería que en el tema político también se pueda asesorar con personas que hayan pasado y que conocen cómo se maneja este tema. Ella va a tener que enfrentar primerito cómo le aprueban el presupuesto general del Estado. Entonces va a tener que ir a defender eso y va a tener que ir a defender una reforma tributaria que ya el mismo presidente Noboa dice. Entonces tienes eso, ¿quién le está respaldando? ¿Cómo le van a hacer y tal? Y lo otro es tener 2 viceministros fuertes que conozcan el tema de adentro. También por experiencia hay gente que te ayuda y hay gente que te pone el pie de frente, te oculta la información y lo único que quiere es que te equivoques. Entonces tener gente de confianza, yo creo que es lo más importante cuando estás en el sector público. Entonces que ella se pueda rodear de gente de confianza, que conozca el manejo del Ministerio de Economía y Finanzas, va a ser súper importante para que no cometa errores o no le hagan a propósito cometer errores que le puedan después perjudicar. Porque la verdad, más allá de que sea de A, B, C o de partido, yo creo que ya necesitamos que el Ministerio de Finanzas juegue un rol importante y desearle que le vaya lo mejor, que reactive la economía. Yo creo que en este momento el único actor que puede realmente reactivar la economía es el sector público. El sector privado no se la va a jugar, la inversión extranjera no va a venir. El año pasado tuvimos $800 millones en inversión extranjera directa, que es menos que lo que tuvimos años de prepandemia. Entonces no ha llegado y no va a llegar, incluso por lo que acabamos de ver del tema del riesgo país, porque les da miedo qué va a pasar en este periodo de transición. A eso habría que sumar el tema de la seguridad. Por supuesto, y eso, claro, eso es un tema muchísimo más complejo también. Entonces, ojalá la ministra pueda ver eso y ya no se base en esto de sigamos en este tema del austericidio, como yo digo, sigamos recortando el sector público, porque ya no hay espacio. La verdad que ya no hay espacio. ¿En qué sectores, por ejemplo, que significarían, digamos, una fuerte inyección a la economía del país? Yo creo que ahí, Alexis, la nueva ministra tiene que sinceramente hacer un equipo con el Banco Central. ¿Por qué les digo eso?
peligroso, porque en el Banco Central hay técnicos buenos y el Banco Central maneja las cuentas nacionales y en el Banco Central se pueden hacer análisis de cuáles son los sectores económicos en donde más impacta tanto tema de empleo y de crecimiento económico. Hay un análisis, pero ya, digamos, desactualizado, debe ser de unos 5 años, que te dice las 5 ramas más importantes. Todo el sector de la construcción es importante. Entonces, si ahí apuesto a recuperar inversión pública, no sé, mejorar las carreteras, hacer temas de prevención por el tema del fenómeno del niño, va a ayudar en temas de empleo y también de generación de crecimiento de la economía. También tenemos el sector de la construcción, el sector del comercio y el sector del transporte. Entonces, básicamente esos 4. Y por eso decía, tal vez algo haya cambiado en estos años y es importante el aporte que le pueda dar también el Banco Central. Ayer estaba viendo un informe sobre el tema del fenómeno del niño. Usted nos decía, solo para cerrar el año en cuestión sueldo se necesita algo así como 1.500 millones. Entiendo que van a ser 18 provincias las afectadas por el fenómeno del niño si es que se cumplen, digamos, los pronósticos de los especialistas y de los académicos con respecto del impacto que va a tener este fenómeno natural en el país. 18 provincias. Si traducimos eso en los recursos que se necesita para enfrentar la crisis que va a provocar el que se dañen como 900,000 hectáreas de sembríos, por poner un ejemplo, estamos hablando de 600 millones de dólares. ¿De dónde van a salir esos recursos? Así es, 600 millones de dólares solamente para prevención. Exactamente, para prevención. Y eso para prevención, e incluso con esa prevención, más o menos el impacto del fenómeno del niño podría ser entre 3,000 y 5,000 millones de dólares. Las CEPALES particularmente dice que daño en infraestructura son 3,000 millones de dólares y daño en la agricultura 4,000 millones de dólares, entonces incluso un poquito más. Pero si no invertimos esos 600 millones de dólares, entonces estas pérdidas podrían ser incluso muchísimo más. ¿De dónde van a sacar la plata? Súper complejo. Pero el problema es que estamos a tiempo para intervenir, porque el fenómeno del niño, o sea, el reporte del INOCAR es, hoy empiezan las lluvias, hoy es 15 de noviembre, no se ha invertido $1, las prefecturas no tienen plata, los municipios no tienen plata, están yendo al Ministerio de Finanzas a golpearle las puertas. Y justo a eso iba, decíamos cuánto se necesita para sueldos y salarios, pero los atrasos más o menos con proveedores y GATS son 1.500 millones de dólares, y solo GATS son alrededor de 600 millones de dólares, y solo GATS tiene que pagar aproximadamente entre 150 y 200 millones de dólares en sueldos y salarios en el mes de diciembre. Si yo no les pago, entonces, ¿cómo les estoy diciendo que vayan a hacer el tema de prevención, de limpiar las canaletas y cosas, ¿no? que son importantes? Ahí, no sé, yo sí creo que hay que priorizar también esos temas en esta preventa petrolera, algo ponernos al día con los GATS, sobre todo con esas 18 provincias que bien lo menciona Alexis. Hay un informe interesante del mismo gobierno que dice en dónde más, cuáles van a ser, por ejemplo, las escuelas más afectadas, los UPCs más afectados, etcétera. ¿Por qué no priorizamos eso? Pero ahí el gobierno central no va a poder hacerlo, porque se está inaugurando y no tiene tal vez la capacidad y todo el tema. Ahí el aliado estratégico van a ser los GATS. Entonces, ojalá el nuevo gobierno también y la nueva ministra de gobierno, que también es ministra, mantenga una buena relación con los GATS. Con los GATS. Ahora, economista Artola, tenemos el fenómeno del niño, tenemos una pésima producción petrolera que no han podido aprovechar el buen precio del petróleo a nivel internacional. Hemos tenido excelentes precios del petróleo a nivel internacional, pero resulta que en el Ecuador, lejos de aprovechar esos buenos precios, hemos tenido una bajísima producción petrolera. Súmele a eso la pérdida ocasionada por los apagones, estas compras de energía con precios extraordinarios que estamos haciendo. Con todos esos elementos, ¿cómo se puede reactivar la economía? Imagínense, Licenia, viendo los datos al cierre de septiembre, la disminución de los ingresos petroleros al fisco ha sido del 47%, o sea, hemos recibido menos 47%, y los ingresos tributarios 3%. Entonces, claro, se necesita inversión del sector público también para recuperar los pozos viejos que tenemos para poder extraer más, pero como no hay plata y no hemos sabido priorizar, que esa es la pena, estamos en esta situación. La Cámara de Comercio de Quito dice que 18 millones de dólares diarios estamos perdiendo por el tema de los apagones a nivel nacional. Entonces, si ya el crecimiento económico del Ecuador estimábamos que no iba a superar el 1,5% de acuerdo a lo que decía el Banco Central, yo creo sinceramente que con las justas vamos a llegar al 1% después de todos estos temas. Entonces se complica aún más todos los temas
de la economía real, como digo, de la economía de las familias, porque estamos hablando de déficit, estamos hablando de PIB y tal, pero mucha gente dice, bueno, pero a mí sinceramente eso no me interesa mucho. A mí me interesa poder tener empleo, poder tener seguridad, ver que los niveles de pobreza disminuyan, y eso en el Ecuador está subiendo. 3 de cada 10 ecuatorianos solamente tienen empleo formal. Los niveles de pobreza a junio del 2023 ya crecieron nuevamente y estamos más altos que los niveles de prepandemia. Entonces, ¿en qué niveles estamos ahora? Estamos de pobreza sobre el 20%, 27%. ajá, exactamente, sobre 20% y extrema pobreza sobre el 10%. Entonces, son niveles que no los habíamos visto. Y en el sector rural, Isenia, Alexis, tenemos un nivel de pobreza del 46% a nivel nacional. Entonces, son realmente estadísticas súper complejas, que por eso necesitamos que el nuevo gobierno, el Ministerio de Finanzas, y ahí sí con los ministerios, no sé, del MIES, de Agricultura, vean cómo podemos reactivar y trabajar en esos sectores que están tan deprimidos. Pero nuevamente, la plata no hay. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Esa es la parte súper complicada, pero yo sigo insistiendo, para que el Ecuador realmente pueda cambiar, necesitamos cambiar estructuralmente los ingresos, y la única forma de cambiar estructuralmente los ingresos es ver cómo recaudamos más, porque con cositas, parches de endeudamiento ya no nos da. Entonces necesitamos recaudar más, y cómo recaudamos más también, incluso el IVA, generando más actividad económica. Ahora, el director del Servicio de Rentas Internas ha dicho que la recaudación para el año 2024 puede caer si no se toman medidas correctivas, ha dicho. ¿Cuáles serán esas medidas correctivas? No lo sabemos, pero también otro de los problemas que va a tener que enfrentar el gobierno entrante es el incremento para el salario básico unificado, que está previsto para estos días, y que al parecer también el presidente Lasso se lo va a dejar como tarea, y ya no sabemos si va a cumplir con los $25 que estaba previsto incrementarse este año. ¿Cómo se recupera esa recaudación tributaria y en qué medidas debería ser ese incremento salarial? Pero ay, no sé, yo a ratos digo, ellos mismos lo dicen que ya hay ese problema, y ¿por qué no lo hicieron? ¿No? ¿Por qué no lo hicieron en su momento? Y es la pregunta, bueno, que definitivamente este gobierno nos queda debiendo 900 días, en donde dice que nos va a enseñar un libro de los logros, pero no sabemos qué logros nos va a enseñar. Pero bueno, adicionalmente, y una de las cosas también que el nuevo presidente tiene que tomar en cuenta, y la ministra también, en enero del 2024 se va a volver el ISD a niveles más bajos, y vamos a perder ahí la recaudación, más todo el tema de la disminución que ya no tenemos para los patrimonios y etcétera. ¿Cómo lo podemos hacer? Como digo, no sé qué estará pensando el presidente Noboa en la reforma tributaria, pero deberíamos tener algo a la vena. ¿A qué me refiero? A partir de enero poder recaudar a las personas que tengan ingresos más de, no sé, de algo, o patrimonio mayor de $500,000, algo. O sea, yo creo que eso a la vena, porque si no, nos tocaría esperar. O sea, si además el presidente Noboa no logra aprobar la reforma hasta el 31 de diciembre, ya las reformas quedan para el 2025 y no nos sirve de absolutamente nada. Por eso muchos son fans de subir el IVA, que dices, el IVA lo subo y automáticamente al siguiente mes yo tengo la recaudación. Más o menos por cada punto de IVA adicional, el fisco podría recaudar $800 millones. Entonces es un montón de plata, pero en estas circunstancias súper duro y súper complejo. Entonces la única forma es a través de esos impuestos, no le veo otra forma, la verdad que no veo otra forma. Sobre el tema del IVA, creo que la única claridad que hay es la que ha dicho Noboa, de que va a bajarle el IVA a los materiales de construcción. Ajá, exacto. Entonces queda la duda, y los tiempos son súper cortos, ¿no? Porque a ver, se posesiona el 23, tendría que enviar antes de finales de noviembre para que se apruebe en ese plazo no mayor a 30 días, y tendría que ser 30 días. A veces pasa que en la asamblea, digamos, el informe tiene que estar en 30 días, pero la comisión especializada dice, necesito 5 días de prórroga. Acá deberían ser 30 o 30, no más. Si no va a ser muy, muy tarde. Ahora, el problema político más ahí, yo quiero creer y confiar que el nuevo gobierno va a saber cómo hacer las cosas. Porque si no, vamos, si desde ahorita, desde antes de que se posesione, yo me pongo en la posición de opositor y de no mirar hacia los costados, digamos, no es el rol que debemos cumplir tampoco, digamos, y espero que a Noboa le salgan bien las cosas y a su equipo económico le salgan bien las cosas. Pero hay un tema fundamental ahí, economista, y es esperar que un presidente banquero baje las tasas de interés de la banca. Iba a ser imposible. Podemos esperar que un presidente, hijo de la corporación más grande de empresas,
sobrino de la señora Noboa, o sea, está relacionado con un montón de los grandes monopolios empresariales de este país, haga una reforma tributaria enfocada en cobrar a los que más generan, sí me resulta un poco complicado. Ahora, si lo hace, es el mega mensaje que envía el presidente Noboa. Pues sí, pero hay un conflicto de interés súper fuerte, pues. Correcto, y por eso el mensaje de voy a bajar el IVA para el tema de los materiales de construcción, sabemos, ¿no? La corporación Novis es la mayor. O sea, la señora está levantando el edificio más grande de la costa del Pacífico. Claro, entonces, si quieres está bien, pero dime entonces cómo vas a tratar de cerrar ese hueco. Yo coincido con usted, no podemos empezar diciendo que opositor, no creemos, más bien hay que echarle todas las fuerzas y las buenas vibras para que al gobierno le vaya de lo mejor. Pero la verdad es que, Alexis, si no es eso, le prometo que yo me he roto la cabeza, hemos hecho debates en la universidad, conversado y tal, y no, yo realmente no veo otra forma de cómo el gobierno podría cerrar ese hueco. Si hay algo más, o sea, y hay una idea creativa genial, chévere. La evasión tributaria, por ejemplo, 2,000 millones de dólares por cobrar en deudas en firme con el Servicio de Rentas Internas, sí. Y tendría que empezar por casa. El propio director del Servicio de Rentas Internas otra vez ha reconocido la deuda de la familia Noboa de 86 millones de dólares. Sí, pero incluso, claro, pero yo creo, y también cuando en su momento estaba en el gobierno tratamos y fue complicado, bueno, hubo unos temas ahí, pero fue súper complicado, entonces tampoco creo que sea tan fácil, porque hay todos los temas legales que te ponen una acción y tal, y los plazos y tal, entonces no creo que se pueda recaudar, que sería el éxito, y yo creo que por ahí es importante, sí, por supuesto, pero no sé si sea tan rápido. Yo la única forma rápida es, ok, organismos multilaterales, entiendo, pero please, tienen que darme algo de plata ahorita para cerrar el año y mientras tanto encuentro una forma de recaudar más impuestos, reactivar la economía, generar algo de confianza también para que algo venga de inversión, así no sea a los niveles que querríamos, pero algo para que la economía se pueda reactivar, porque si no, la verdad no le veo otra salida. Hay un tema adicional, por supuesto, se me pasaba ese detalle, porque son, 30 días de tratamiento de la asamblea. Envían, digamos que la asamblea aprueba o no y finalmente pasa por el Ministerio de la Ley. De ahí el Ejecutivo tiene 30 días más para el veto. Excepto que el Ejecutivo al siguiente día diga ejecútese y publíquese en el registro oficial, si no, no hay posibilidad de que la reforma tributaria entre en enero. Por eso yo creo que sí, claro, por eso estamos contra el tiempo y yo creo que por eso al menos se adelantó una semanita también la posesión de Noboa, ¿no? Porque si era el 30 era más complejo. Claro. Yo creo que también hubo esas consideraciones. Sí, pero entonces la única opción, sinceramente, es que o China o el fondo o el BID o la CAF o el que sea me dé ahorita algo de plata, a ver quién no ha ejecutado y tratar de cerrar temas de sueldos y salarios, pero nuevamente, Alexis y Licenia, el problema es que estoy tapando un hueco, pero no estoy solucionando. Claro. Estoy dejando todo esto, es como estoy escondiendo el polvo debajo de la alfombra, pero mi casa está hecho un desastre. Entonces estoy arreglando eso, pero el otro hueco y el otro tema, ¿qué va a ser? Y como usted dice, ya el jueves con todo el tema político, ya sabemos cómo son los acuerdos en este país. Acuerdan, forman la presidencia, las comisiones y tal, pero ya los acuerdos para votación en tema tributario y es otra cosa. Entonces, ¿será que tienen los votos? Si no tienen los votos, olvídese, eso sería súper complejo. Entonces, ahí pues estaríamos viviendo un escenario similar al de noviembre del 2021. Yo creo que en noviembre del 2021 algo más de recursos tenía, ¿no? Algo más de recursos tenía. Pero me refiero al tema de la coyuntura política. Claro. Sí, por supuesto. O sea, me abstengo, que es lo que tanto le criticaron a la bancada de la Revolución Ciudadana, y con eso permito que el proyecto pase como le interesaba al Ejecutivo. Claro, correcto. Entonces, por eso también va a ser tan importante quién esté en la Comisión de Desarrollo Económico, para que seguramente será quien trate esta nueva reforma tributaria, ¿no? Entonces, sí, es súper duro todo eso. Economista, una pregunta ya para finalizar, ya desde el punto de vista político, ¿no? Yo sé que no es su especialidad, pero tiene que ver con el tema del manejo económico del actual gobierno. El gobierno se va dejándole toda la bola de problemas al nuevo presidente, al presidente electo, y se va sin pagar sus culpas, y se va sin pagar sus imprudencias, sin pagar su falta de inversión, sin pagar su falta de previsión, su falta de planificación, etcétera, etcétera. Y ya se habla en la Asamblea, entre las personas que van a integrar la Asamblea Nacional, la posibilidad de un juicio político, entre ellos al ministro de Finanzas. ¿Usted cree que es justo, que es necesario que se
de un juicio político? Yo sinceramente, Licenia, creo que hay temas más importantes. En este momento yo sé que ha habido todas estas, todos estamos indignados, como digo, nos queda debiendo este gobierno, luchó 12 años para llegar al poder y para dejarnos así. Es injusto para todos los que creyeron que era una solución y tratar de salir de la complicación que teníamos después de la pandemia aquí en el Ecuador. Pero sinceramente creo que no es lo prioritario. Lo prioritario sería ver estas reformas tributarias, ver cómo va a cerrar el hueco, ver una reforma, un presupuesto general adecuado. Tiene que hacer el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ojalá no cometa el mismo error que Lasso, que primero planteó el presupuesto pero sin el plan. Entonces, realmente la Asamblea se concentre en esas cosas que nos interesan a nosotros los ciudadanos, ver qué reformas en temas de seguridad. Yo tengo 2 hijos pequeños, o sea, no puedo salir, o sea, estoy estresada de qué les va a pasar a mis hijos, dices, chuta, no, ya no salgo y tal. Entonces, que esas cosas que a nosotros como madres de familia, como mujeres, como personas nos interesa, creo que eso es más importante que el juicio político al ministro Arosemena o al mismo presidente Lasso. Muy bien. Muchísimas gracias, economista Artola. Un gusto conversar con usted siempre, muy gentil. Gracias. La exgerenta del Banco Central, Verónica Artola, que ha estado con nosotros, 8:41 minutos. Una pausa, ya volvemos.